Muy buenos días, muy buenas tardes, gente. Espero que estén muy bien. Este video, por supuesto, va para Gramática 1, profesorados de literatura y profesorados de idioma español. Espero que estén todos muy bien. Bueno, fíjense que estamos llegando al final del primer semestre. Esta materia es una materia anual. Y por supuesto, yo soy consciente de que algunos de ustedes tienen en este semestre algunas evaluaciones de materias semestrales. Por lo tanto, yo no les voy a poner ninguna tarea concreta ahora en estas dos últimas semanas del semestre, pero sí les voy a introducir temas de estudio para que ustedes aprovechen el tiempo estudiando, ¿sí? Estudiando por sí mismos, buscando información, remitiéndose a la nueva gramática de la lengua española, haciendo todas esas cosas que nos preparan, digamos, para después del receso, ahí sí, tener la oportunidad de hacer tareas. Yo de todas maneras tengo que corregir la última que ustedes me entregaron presencialmente, todavía no las he empezado a corregir, la voy a corregir en el periodo de las vacaciones, del receso, y ahí después les voy a entregar su nota. Pero voy a sumar hoy a los temas que ya sumé la semana pasada, hoy voy a sumar uno y la semana que viene voy a sumar otro. De manera que si ustedes pierden un poco el hilo porque están o estudiando otras cosas o haciendo otras pruebas y no tienen contacto con estos temas, después van a tener que tener como un contacto inmersivo en un montón de cosas y se les puede llegar a complicar si no disponen del tiempo. Por eso yo lo que aconsejo es, si bien no hay que hacer tareas concretas de tareas para enviar, digamos, actividades para enviar, sí hay que estar en contacto con la bibliografía y hay que estar investigando estas cosas eh, para no dejar pasar el tiempo. Recuerden que esta materia son 8 horas semanales y que se espera que ustedes le destinen un equivalente temporal a eso, al estudio y a la preparación de actividades y de tareas. ¿Sí? Actividades llevamos 4 con las que tengo para corregir y ahora después de la semana de las semanas de receso va a haber más. Pero mientras tanto, como les digo, nos dedicamos al estudio y al estudio en la bibliografía y cada vez de temas un poco más complejos, ¿no? Hoy vengo a presentarles el tema de las perífrasis verbales, ¿no? Vamos a pensar en una oración común y corriente, sencilla, una oración simple. Por ejemplo, anoche estudiamos hasta tarde. Ahí ustedes tienen un verbo conjugado que es el verbo estudiamos. Ese verbo les da toda la información de modo, tiempo, persona, número y aspecto. ¿Tá? Por ejemplo, sabemos que el modo es indicativo, el tiempo es el pretérito perfecto simple, luego tenemos la primera persona del plural, estudiamos. ¿No? Aunque estudiamos puede ser también presente, dependiendo del contexto, porque podemos decir algo así como ahora estudiamos matemáticas, ¿no? Y estamos conjugándolo en presente. Pero si digo anoche estudiamos hasta tarde, el contexto hace que eso sea un pretérito. Y fíjense que toda la información que ustedes necesitan está en la palabra estudiamos, ¿no? Ahí está, como acabamos de ver, la información gramatical de modo, tiempo, persona, número y aspecto, aspecto terminativo, que no sé, me acuerdo si lo dije. Y luego también está en la misma palabra, en la raíz de la palabra, el- la información léxica, es decir, ¿qué hicimos? En realidad, estudiar, ¿sí? Estudiar quiénes, cuándo, ¿no? De un modo que parezca algo cierto, que parezca un deseo o algo que no es cierto, etcétera. Todo eso lo vimos en la palabra estudiamos. Todos esos datos están ahí. Ahora también es posible que nosotros podamos decir esa información o que podamos segmentar esa información en más de una palabra. Y antes de ir a los ejemplos de perífrasis verbales, esto tiene relación con las formas no conjugadas del verbo, ¿no? Las formas no conjugadas o formas defectivas del verbo, que son el infinitivo,
el gerundio y el participio. Infinitivo del cual podemos conjugar estudiamos es estudiar, ¿no? El gerundio es estudiando y el participio es estudiado, ¿no? Ahora fíjense que estas tres formas no conjugadas, que también se llaman formas defectivas porque tienen el defecto, entre comillas, de no ofrecer la información gramatical de modo, tiempo, persona, número y aspecto, eh, esta, eh, esta, estas formas no conjugadas o defectivas usualmente se utilizan, ¿no?, pegadas a una estructura verbal conjugada que nos da esa información. Por ejemplo, yo podría decir, anoche estuvimos estudiando hasta tarde, donde la información léxica está en el gerundio estudiando y la información gramatical de modo, tiempo, persona y número está en otro lado. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, en el verbo estuvimos, que ese sí está conjugado. De ahí yo saco el modo indicativo, el tiempo, el pretérito perfecto simple. Bueno, la cuestión es que ahí, en el primer ejemplo, en el anoche estudiamos hasta tarde, ustedes tienen todo en el núcleo verbal estudiamos, toda la información. Pero ahora, el núcleo verbal no puede ser o estuvimos o estudiando, porque los dos tienen la misma información que estudiamos, pero separada. Por lo tanto, el núcleo verbal ahora va a ser estuvimos estudiando, es decir, una construcción compuesta de dos palabras, ¿no? Donde tenemos el verbo conjugado, estuvimos, y la información léxica la tenemos en el gerundio estudiando. Eso es una perífrasis verbal, ¿sí? Imaginemos ahora que nos trasladamos hacia el futuro y decimos algo así como, esta noche estudiaremos hasta tarde. En general nosotros ese futuro, el futuro sintético, digamos, en una sola palabra, no funciona acá en nuestra variedad del español rioplatense, ¿no? Nosotros lo que decimos, y americano en general, nosotros lo que decimos es, esta noche vamos a estudiar hasta tarde. Si ustedes dicen estudiaremos, ahí está toda la información. Igual que cuando dijimos estudiamos, ¿no? Está toda la información porque está el modo, tiempo, persona, número y aspecto, que es la información gramatical, y está la información léxica, es decir, lo que hicimos de la raíz de estudio, ¿no? Entonces, todo en la misma palabra que funciona como núcleo de la oración. Pero cuando digo, esta noche vamos a estudiar hasta tarde, ¿cuál es el núcleo de la oración? Porque una parte de la información léxica, está en el infinitivo estudiar, una forma no conjugada, igual que cuando dijimos estudiando hace un ratito, ¿no? Pero esa es la información léxica, la información de la acción que realizamos. Pero ¿qué pasa con la información gramatical de modo, tiempo, persona, número y aspecto? ¿Dónde está? Bueno, está en el vamos, ¿sí? Que es la fórmula del futuro analítico, digamos, el futuro que está separado, ¿sí? Ese futuro de ir más la preposición a más el infinitivo es otra perífrasis verbal. Entonces podríamos plantear que consideramos perífrasis verbales a aquellas estructuras que se componen de más de una palabra, usualmente o siempre un verbo conjugado que actúa como auxiliar, ¿no? Donde está allí la información de modo, tiempo, persona, número y aspecto, que es la información gramatical, por eso nos da ese auxilio, y otro verbo sin conjugar, que puede estar en gerundio, puede estar en participio, puede estar en infinitivo, pero que necesita del auxilio, y por eso sería como el auxiliado, digamos, el auxilio del otro para lograr un significado completo. Pero tanto en estuvimos estudiando como en vamos a estudiar, todas esas estructuras pasan a ser el núcleo de la oración, ¿sí? Porque ahora la información ya no la tengo en una sola palabra,
que podía visualizar claramente como un núcleo, ahora la tengo en más de una palabra, es decir, en una perífrasis verbal. Las perífrasis verbales, yo lo que les recomiendo es que ustedes las estudien en un principio en el manual de la nueva gramática de la lengua española y luego en la nueva gramática completa, digamos, ¿no? Están relacionadas, como les digo, las van a encontrar cerca de lo que tiene que ver con los infinitivos, los gerundios y los participios, es decir, las formas no conjugadas o las formas no personales de los verbos, ¿no? Bueno, no conjugadas porque no ofrecen, o sea, no tienen la información gramatical, y no personales, bueno, porque justamente dentro de la información gramatical está la de persona y estas formas no la tienen. Como les digo, por eso le llamamos formas defectivas, ¿no? O le llaman los gramáticos formas defectivas. ¿Cómo se solucionan ese defecto de significado, entre comillas? Bueno, con un auxiliar que les presta, ¿no? esa información, ¿no? Se las presta a través de la cercanía, digamos. Ojo que no todas las agrupaciones de verbo conjugado con verbo no conjugado son perífrasis verbales. Algunas pueden confundirse con las oraciones subordinadas de sustantivas de infinitivo, por ejemplo, que no hemos visto y que veremos en el segundo semestre, porque son temas que se tocan. ¿Se tocan en qué sentido? Bueno, se tocan en el sentido de que o es solo una cosa o son la otra, y entonces por ese lado las podemos confundir, ¿sí? Porque además la confusión se presta porque las estructuras son las mismas, aunque respondan como a diferentes posibilidades, digamos, ¿no? Pero siempre va a ser un verbo conjugado y otro sin conjugar, del que el verbo sin conjugar puede tomar determinados datos. Después va a haber una serie de pruebas que podemos hacer para reconocer perífrasis, pero a mí lo que me interesa en este primer video es que ustedes busquen las definiciones de perífrasis verbales. Recuerden que tienen también el glosario de términos gramaticales, tienen por supuesto la nueva gramática y el manual. También hay otros libros de consulta que pueden ustedes justamente revisar, como el de Gramática para Maestros y Profesores del Uruguay, pero ahí lo que hay del perífrasis verbales es muy básico. Yo preferiría que nosotros pudiéramos trabajar con cosas un poco más complejas, con por lo menos el manual y la nueva gramática. Les voy a poner otro ejemplo, siempre con estudiar como forma defectiva, digamos. Anoche pudimos estudiar hasta tarde, ¿sí? Fíjense cómo opera el verbo poder, qué información da el verbo poder, que complementa o ayuda o auxilia al verbo estudiar, ¿sí? Les planteo, o sea, las perífrasis verbales son elementos naturales de la lengua, nosotros aprendemos a hacerlas de nuestra lengua y de otras lenguas, como por ejemplo el inglés también. Tenemos que aprender a identificarlas, pero lo primero es considerarlas como lo que son. Una agrupación de al menos dos palabras, a veces más, al menos un verbo conjugado y un verbo sin conjugar, y a veces más cosas, como por ejemplo en el caso de vamos a estudiar, esa preposición establecida allí en el medio. O sea que ustedes investiguen perífrasis verbales, ¿no? Manual y nueva gramática, y van con este video, que espero no haya sido demasiado confuso, vamos a ir viendo bueno, de hecho vamos a ir viendo esto que acabo de decir, es una perífrasis verbal bastante complicada y bastante uruguaya, si se quiere, con dos formas sin conjugar, ¿no? Ir y viendo. Bueno, está, pero no me quiero ir por las ramas porque eso no está dentro de los ejemplos que yo quería mostrarles. También les voy a pedir a ustedes que investiguen qué pasa con la transitividad en las perífrasis verbales. Por ejemplo, una perífrasis verbal, ¿cuándo puede tener objeto directo? ¿Cuál de los verbos tiene que ser un verbo transitivo para que una perífrasis verbal tenga objeto directo?
Por ejemplo, tiene que ser transitivo el auxiliar o el auxiliado, es decir, el que está conjugado o el que está sin conjugar, ¿no? Esa pregunta se las dejo, ustedes investigan, se remiten a la bibliografía, van haciendo resúmenes, síntesis, todo eso va a ser aplicado a algún ejercicio que hagamos después del receso. Por ahora les envío un fuerte abrazo y bueno, a estudiar un poco más.